buenas tardes a todos y a todas. Hoy es sin duda un día especial. Hoy estamos aquí para honrar, para recordar, para homenajear a todas esas personas que perdieron la vida por unos ideales, que fueron víctimas de la violencia. Este monumento que hoy se va a inaugurar representa el dolor, la tortura y el genocidio, pero también la lucha, la denuncia y la esperanza. Es triste para hijos, sobrinos, nietos y bisnietos de aquellos republicanos que sufrieron la represión estar hoy aquí, pero también es una satisfacción este reconocimiento. Poner nombres y apellidos a los que fueron víctimas de la injusticia es una necesidad y también un deber. El memorial construido recoge los nombres y apellidos de 327 hombres y mujeres que fueron represaliados en Villafranca de los Barros, lista que fue entregada en nuestro ayuntamiento por el historiador villafranqués Francisco Espinosa Maestre el pasado día 1 de marzo, y un listado que aún puede considerarse incompleto, por lo que el memorial que ahora se inaugura quedará abierto para que en un futuro se incorporen nuevos nombres que pudieran aparecer. De esta forma se cumple el compromiso que el alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, adquirió el pasado año de erigir un monumento en honor a nuestros paisanos que perdieron la vida durante tan macabra e injusta etapa de nuestra historia. Este listado es fruto del trabajo de varios autores, del propio Francisco Espinosa, también de Sebastián Merino Muriana, de María del Espino Núñez y de José Antonio Soler Díaz Cacho, trabajos en los que tuvo gran importancia la información recopilada de los libros de defunciones del Registro Civil, del Archivo Municipal, así como de testimonios orales de familiares y personas que vivieron en primera persona el horror de la guerra civil y de la posguerra. Todos estos nombres se recogen aquí en este monumento, pero además todas aquellas personas que deseen tener la información en su poder podrán recogerla también en esta mesa que se ha instalado aquí en el cementerio, donde pueden recoger, como decimos, un dossier en el que aparece toda la información sobre el trabajo que se ha realizado para conseguir este listado y por quién, además todos los nombres. Hoy en este acto vamos a escuchar las palabras de diferentes personas. En primer lugar, nos acompañará Paqui Matamoros, que dará lectura a la poesía Vuestra memoria, de Toño Morala. Después tomará la palabra Dolores Carrillo, familiar, concretamente sobrina de uno de los represaliados cuyo nombre aparece en este listado. También estará con nosotros Francisco Espinosa Maestre, historiador villafranqués que lleva años trabajando para que la historia de Villafranca salga a la luz, concretamente esta historia. También José Manuel Corbacho Palacios, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, y cerrará el acto Ramón Ropero Mancera, alcalde de Villafranca. Vuestra memoria. Algunas noches no existo y sueño con las sendas y caminos, con los árboles y la tierra que os acompaña. Cada pensamiento es la imagen de un niño huido. Despavorido se enfrenta a muros sin sombras. Sin zapatos recorre el hambre y el olvido. El miedo y la mentira lloran entre fríos carcelarios. Los ojos de la vida nos miran con tristeza, pero no se cierran. Os posáis sobre el tiempo con la belleza de la libertad en sentido profundo. Nuestras manos yéndose hacia la tierra y hundiéndose en ella para que nazcan más humanas y solidarias. En la noche y por el cielo, estrellas con vuestro nombre grabado a fuego y luz reparten la dignidad que habéis creado. Vuestros sueños se regalan a los otros sin nada a cambio. Los silencios llenan nuestro pecho con vuestros recuerdos. Entonces, me ocurre no reconocer como seres humanos a vuestros asesinos. Cuánto duelen algunos hombres, cuánto. Os levantáis todos los días de la vida en nuestra memoria. Y la memoria es libertad. Y la libertad sois vosotros y vosotras, vuestra lucha por crear un mundo más justo. Desde esta casa de silencio abrimos la ventana al mundo para que se ventile. Aquí están nuestros labios para nombraros y que la libertad los reparta. Algunas noches no existimos y la tierra llora, la tierra con vuestra memoria. Buenas tardes a todos los que os encontráis aquí en este homenaje a las víctimas del franquismo. Yo quiero saludaros a todos, al alcalde de nuestro pueblo,
a las autoridades que han venido, pero sobre todo a los familiares de aquellos que fueron víctimas de la represión franquista. Muchos de nosotros perdimos padres, tíos, abuelos en aquellos años. Hace ya mucho tiempo que aquello, pero tenemos y conservamos la memoria intacta. Para nosotros es muy importante que se hagan estos actos de recuerdo. Es muy importante porque nos ayudan a reconciliarnos con nuestra historia y con nosotros mismos. Yo me llamo Dolores Carrillo García y tengo muchos años, pero recuerdo muy bien todo aquello que pasó siendo muy chica. Fueron unos años de sufrimiento, de mucho dolor y de mucho miedo. Yo he tenido la oportunidad de contar mi historia en televisión y en la radio. A mi casa fue también José Antonio Soler y me hizo una entrevista para su libro que se llama De entre las pliegues de la memoria. Eso está muy bien, porque así se cuenta la verdad y esa verdad pasa a una generación a otra, de unas personas a otras para siempre. Yo quiero que esto nunca se olvide, porque es de justicia que siempre esté en la memoria de todas las personas de bien. A mí me gustaba mucho ir a la escuela, me gustaba aprender y tenía una maestra que era muy buena. Se llamaba Catalina Rivera Recio. Fue asesinada solo porque no pensaba igual que los otros. Así que mi vida cambió totalmente a partir del año 36, y bien que lo lamento. Yo quiero que todos los jóvenes sepan y no olviden, que estudien, que se enteren bien de todo, que no pierdan el tiempo porque hay cosa mejor que vivir en democracia, defender la libertad, la justicia y la solidaridad entre todos los seres humanos. Hay que saber vivir y convivir, saber respetar a los demás aunque piensen diferente de nosotros y perseguir siempre la igualdad entre las personas. Así que agradezco mucho a las personas que han hecho posible este acto de recuerdo que no solo es para un día, sino para siempre, para que siempre en nuestra memoria tengamos bien presente a tantas personas que perdieron su vida por un ideal tan bello como es la justicia, la igualdad y la libertad. Muchas gracias a todos y salud. Hoy, sin duda, es un día importante para Villafranca, que recupera para la historia y también para la memoria buena parte de las personas asesinadas a consecuencia del golpe militar del 18 de julio de 1936. Hasta ahora se había realizado un recuerdo genérico de ese grupo humano. Ahora se recuperan sus nombres y se les concede un espacio propio. La dictadura logró con éxito dejar poca huella de la matanza fundacional sobre la que se erigió, lo que ha posibilitado que se tarde tanto tiempo, varias décadas de investigación, y que a pesar de ese tiempo no se haya conseguido ni saber el número total de víctimas que causaron, ni tampoco su identidad. Todavía se está en ello, ¿no? Con el agravante de que ni el Ejército, ni la Guardia Civil, ni la Policía han entregado a estas alturas la documentación que manejaron. Todavía no se encuentra a disposición de la investigación. El número de víctimas causadas por la represión franquista se estima hoy en 130.000, en torno a 130.200, con nombre y apellido. Pero es la propia investigación, como ocurre aquí en el caso de Villafranca, la que nos dice que fueron más. Sabemos que fueron más. Lo que ocurre es que no hay forma de traspasar cierto margen de encontrar nueva documentación, ¿no? O nuevas fuentes, ¿no? En Villafranca no fue asesinada ninguna persona de derechas, ninguna. Sin embargo, cualquiera que recuerde o que viera, supongo que aquí hay muchos que lo vieron, la lápida del presente que hubo durante mucho tiempo en los muros de la parroquia,
podría creer en una primera impresión, bueno, pues que habían sido las víctimas de derechas de Villafranca, pues varias decenas, todas aquellas que había en aquella gran lápida, ¿no? Pero qué terrible paradoja, ¿no? Una enorme lápida llena de nombres de personas, ninguna de las cuales había muerto aquí en Villafranca, y sin embargo ninguna lápida para los centenares, para los varios centenares que sí murieron aquí en el pueblo, ¿no? Este memorial hace justicia a la historia, precisamente, ¿no? En todo el país fueron asesinadas unas 49.000 personas de derecha, pero como digo, en Villafranca no hubo ningún caso. Y quiero decir, insistir, en por qué no hubo ningún caso de víctimas de derechas en Villafranca, porque es importante, si no este acto no sería como es hoy. El 5 de agosto del 36 se produjo un intento fallido en Los Santos, en el pueblo cercano, de parar a la columna que venía de Sevilla. Luego, al regresar al pueblo cada uno, en el caso de Villafranca, en venganza por el fracaso tenido en Los Santos, hubo un intento de incendiar la sacristía de Villafranca con los presos dentro. Sin embargo, este crimen no tuvo lugar porque un hombre lo impidió, pistola en mano. Hablo de José Molano Verdejo, presidente de la UGT, que fue quien lo hizo. Los derechistas detenidos también debieron su vida, aunque en muchos casos no llegaran a saberlo, al alcalde socialista Jesús Yuste Marzo, contrario en todo momento a que hubiera episodios de violencia, al primer teniente de alcalde y presidente de la Casa del Pueblo, Manuel Borrego Pérez, era supuestamente la bestia parda de la derecha, sin embargo, fue el hombre que garantizó el día 7 que nada les pasaría, como de hecho ocurrió, y también al gobernador republicano Granados, que desde Badajoz hizo todo lo que estuvo en sus manos para que no hubiera excesos de ningún tipo, ¿no? Creo que a ninguno de ellos se le ha hecho justicia. Borrego murió asesinado en Mérida a los pocos días de huir de Villafranca. Yuste se libró del paredón, pero no de la cárcel, de la que salió destrozado. Y Molano fue el que salió mejor parado gracias a los derechistas que reconocieron que le debían la vida, que testificaron en el Consejo de Guerra, reconociendo que aquella noche fue Molano el que le salvó la vida. Obsérvese que he dicho que el intento más peligroso de incendiar la sacristía se produjo en la noche del 5 de agosto. Pues bien, la derecha local, los vencedores, siempre prefirieron trasladar este hecho al 7 de agosto, donde se produjo otro conato de incendio previo a la entrada de las tropas sin la importancia que tuvo el anterior. Pero en realidad lo hicieron así para imponer la leyenda de que si no se consumó el crimen fue porque, dada la llegada de la columna, no les dio tiempo, con lo cual no es que no quisieran matarlo, sino que no les dio tiempo, ¿no? Sin embargo, son los propios documentos de los golpistas los que dejan claro que el hecho más grave ocurrió el 5 de agosto. Es decir, que dispusieron de tiempo suficiente para matarlos, pero no quisieron hacerlo. No obstante, el peso de la propaganda ha sido enorme. Todo el mundo cree que el hecho ocurrió el 7 e incluso se ha colado en esta leyenda dentro de los contenidos del Museo de Villafranca, ¿no? En la parte dedicada al siglo XX, ¿no? La investigación de la represión en Villafranca ha llevado décadas hacerla y aún todavía no se ha completado. Yo recuerdo cuando aquí se decía por gente amiga que me comentaban, no, aquí hay quien tiene la lista completa. Sí, por lo visto tiene la lista completa fulanito, tiene la lista completa menganito. Esto se decía en muchos pueblos, era común a todos los pueblos pensar que había alguien que tenía la lista completa. Sin embargo, en ninguno apareció la lista completa. Lo que sabemos de la represión,
como se ha recordado antes, lo sabemos gracias a Sebastián Merino, a María del Espino Núñez, a José Antonio Soler y al que les habla, ¿no? El listado que entregué en marzo al Ayuntamiento es fruto de todas esas investigaciones y de los trabajos que yo publiqué en el año 2003 y el 2011. Este último trabajo del 2011 se titulaba Masacre. Yo no encontré otra palabra mejor para describir lo ocurrido en Villafranca con motivo de su ocupación por los sublevados, ¿no? Si tenemos en cuenta el número de habitantes que tenía entonces Villafranca, estamos ante una de las cifras más altas de víctimas de todo el suroeste. Estamos hablando de una represión que no tuvo parangón, incluso en toda la zona andaluza y extremeña, ¿no? Y que incluso en la provincia de Badajoz es una de las primeras, después de la propia Badajoz, después de Mérida y después de Almendralejo. El cuarto, quinto sitio ocupa, ¿no? Y se trata también de una de las localidades, nuestro pueblo, no ya de Badajoz, sino a nivel nacional, donde más mujeres fueron asesinadas. Le cabe ese dudoso dato, ¿no? En total, el memorial aporta unos 340 y tantos nombres, ¿no? De los 500 que debieron desaparecer entre el 36, el 37 y luego los casos que hubo de consejos de guerra del 39, ¿no? Las comisiones encargadas de estudiar estos procesos represivos, que hay tantas hay 30 o 40 por el mundo, ¿no? Siempre han establecido que los conceptos claves para llegar a buen fin en estos casos son tres palabras, tres conceptos claves, que son verdad, justicia y reparación. En nuestro caso, en España, se ha conseguido con mucho trabajo, con muchísimo trabajo, saber una parte de la verdad solo, nunca la verdad completa, todavía no la hemos conocido. No ha habido manera ni siquiera de conseguir un poco de justicia. La justicia es un mundo cerrado en España. Y en cuanto a las reparaciones, pues lo que se ha hecho desde la transición, comparado con lo que se hizo en otros países, queda dentro del concepto de limosna, desde aquella época hasta ahora, ¿no? Cabe preguntarse cuántas generaciones quedan marcadas por un proceso como el que se abrió aquí el 18 de julio del 36, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Basta ver, como decía antes, basta ver en acción a los poderes judiciales y eclesiásticos españoles, ¿no? Para percibir que hubo estamentos por donde la transición o pasó rápida o no pasó, ¿no? Ahí tenemos a unos, ¿no? Los poderes judiciales cortando de raíz cualquier intento de enjuiciar mínimamente el franquismo, ¿no? Y también tenemos ahí a los otros, a los eclesiásticos, beatificando sin cesar a sus propios mártires como si sus muertes hubieran sido superiores a las de los demás, ¿no? 500 y pico el otro día en Tarragona, ¿qué diferencia hay con los 350 de aquí, ¿no? Sin olvidar lo que se hizo aquí en los años 80 con el tema de la fosa común, Villafranca levanta hoy un memorial en recuerdo de las víctimas del fascismo, 77 años después de que ocurriera la masacre y 35 después de que se aprobara la Constitución, ¿no? Hay que lamentar hoy, y aquí en este momento, que las generaciones que fueron testigos y víctimas de aquella barbarie y sufrieron sus terribles consecuencias, no estén ya hoy ni puedan sentir la leve reparación de la memoria que se les da hoy, ni puedan ver el nombre de sus familiares, de sus amigos y de sus vecinos esculpidos en piedra. No podrán hacerlo. Concluyo ya contando simplemente algo, ¿no? En la antigua Roma, los políticos y responsables públicos que no habían actuado en beneficio de la comunidad y que no tenían buen recuerdo, recibían lo que se llamaba la condena de la memoria.
La condena de la memoria consistía simplemente en que el nombre de esa persona era borrado de todo lugar donde apareciera, ya fuera una lápida, una columna conmemorativa o una moneda, ¿no? Creo que lo que hemos hecho aquí hoy ha sido precisamente lo contrario, ha sido llevar a la vista de todos los nombres de cientos de inocentes asesinados y hechos desaparecer por un golpe militar que quiso dar la vuelta a las elecciones de febrero del 36 y arrancar hasta la raíz la experiencia republicana. Acabo con algo que leí en una lápida similar a esta. Decía: por las víctimas, para que el olvido no les inflija su última derrota. A quienes quieren saber por qué es posible derrotar al olvido. Muchas gracias. Buenos días. Ante todo, mis más sinceros agradecimientos al excelentísimo Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, que ha hecho posible este acto en la persona de su alcalde y de su equipo de gobierno, que me permiten dirigiros unas breves palabras y asimismo y muy especialmente, por supuesto, a todos los familiares de las víctimas del fascismo en Villafranca de los Barros, que son verdaderamente los auténticos protagonistas de este acto y a los cuales humildemente yo quiero rendir homenaje y tributo en nombre de la asociación que presido, que lleva constituida en esta región más de 10 años, y en el mío propio, y asimismo pues agradecerle muy humildemente a los familiares que nos permitan dirigiros estas breves palabras de salutación. Hace precisamente un año, el día 21 de octubre del año 2012, yo terminé mis palabras también aquí en un acto similar de recuerdo a las víctimas del fascismo en Villafranca de los Barros, haciendo alusión a que esperaba que fuera el último homenaje que se celebraba sin un memorial digno, que recogiese al menos el listado de todos los nombres de las víctimas del fascismo en esta localidad. Al menos todos aquellos que están constatados actualmente por la investigación historiográfica. Y emplacé públicamente al alcalde, aquí presente, a que el siguiente año, es decir, en el 2013, este memorial fuera una realidad. Nos congratulamos, sinceramente, que el equipo de gobierno de este ayuntamiento haya recogido ese sentir y esa necesidad de ese memorial con el listado del grueso de las víctimas de la represión franquista y que luzca ya erigido en este cementerio para generar conocimiento de las generaciones presentes y sobre todo de las generaciones futuras. Creemos que era una cuestión de justicia y de reparación simbólica al menos, que no admitía ya más demora en pleno siglo XXI, cuando se cumplen casi 80 años de aquellos hechos y cuando ya hace más de 38 años de la muerte del dictador. El origen de aquel emplazamiento que yo formulé al alcalde el año pasado fue precisamente un email que recibimos en la asociación allá por la primavera del 2011 de una nieta procedente de aquí, de esta localidad, que en nombre de su padre ya mayor pedía que el nombre del abuelo figurara en algún sitio en el cementerio. Y es por eso que nosotros dirigimos una primera misiva al ayuntamiento y luego emplazamos públicamente al ayuntamiento a que fuera, porque fueron luego varios escritos y varios correos electrónicos los que recibimos de diferentes familiares, especialmente de los que están en la diáspora de la emigración, a la que, porque Villafranca además, como bien ha apuntado Francisco Espinosa, que me ha precedido en el uso de la palabra y cuyas palabras no tengo más que suscribir íntegramente, todas y cada una de ellas, pues sufrió duramente la represión y asimismo también pues una parte de la emigración de este pueblo fue debida también a esa represión. Con este memorial creemos nosotros que se trata de devolver a la memoria colectiva de este pueblo a todos aquellos hombres y a todas aquellas mujeres que fueron asesinados por el fascismo simplemente por defender al gobierno elegido democráticamente de la Segunda República Española y en suma por soñar un mundo más justo. Es una forma de que esa dignidad que ellos nunca perdieron, pese a lo que intentaron sus verdugos con esa condena del olvido, nunca se va a borrar ya en la historia de Villafranca. Objetivo que además entendemos que solo puede conseguirse con una enérgica defensa
de la necesidad de fundamentar la convivencia democrática en la verdad, la justicia y la reparación y no en el olvido de ese pasado. Pero al mismo tiempo no tengo más que insistir una vez más en que este acto tiene que ser también un acto de homenaje y reconocimiento a todos aquellos que sufrieron ese castigo por enfrentarse al fascismo, porque defendieron un régimen, que era el régimen de la Segunda República. La Segunda República que nació en el año 31 como un verdadero intento de resolver los problemas de transformación de la sociedad de nuestro país, de afrontar los viejos problemas que la acosaban. Una república que, como decía su Constitución de 9 de diciembre del año 31, en su artículo 1, se constituía en una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en un régimen de libertad y de justicia. Esa Constitución, como digo, afrontó algunos de los problemas sustanciales de nuestro país, como por ejemplo el tema de la igualdad del hombre y de la mujer, el voto de la mujer que se reconoció en nuestro país 15 años antes, por ejemplo, que en Francia. Y está claro que en aquella época ese régimen acometió una serie de reformas que nunca antes en la historia de España se habían acometido, sobre todo en tan poco periodo de tiempo. Pero es claro, y los hechos así lo demostraron, que la República encontró enormes dificultades para consolidarse y que tuvo que encontrarse casi desde el principio con fuertes desafíos por esa oligarquía terrateniente, por ejemplo, aquí muy presente en nuestra región, que no estaba dispuesta a que las cosas se transformaran y cambiaran. Por lo tanto, España, si bien comenzó la década de los años 30 con una esperanza, acabó al final de esa década, en el año 39, sumida en una dictadura de corte totalitaria y fascista, y luego además, la larga dictadura de Franco mató, encarceló, torturó y humilló hasta el final, durante 4 décadas, a todos los vencidos, a todos los resistentes y a todos los disidentes, culpando además a la República y a su memoria de haber precisamente causado la guerra y manchando además la memoria del régimen de la Segunda República. Y muchos españoles además han crecido durante muchos años con esta versión de la historia y nunca con esa otra parte de la historia que jamás fue contada durante más de 40 años. Desgraciadamente nada se hizo en la transición por recuperar ese lado más positivo de la Segunda República, el de sus leyes, el de sus reformas, el de sus sueños y el de sus esperanzas, metiendo en un mismo saco a la República, a la guerra y a la dictadura como un pasado que era conveniente olvidar. En los últimos años, precisamente a raíz del movimiento de las víctimas del franquismo, de los familiares de las víctimas y sobre todo de la generación de los nietos, se ha conseguido que la sociedad civil haya puesto al menos sobre la mesa este problema. Antes Paco hacía referencia a que, bueno, poco a poco hemos ido consiguiendo y estamos sabiendo la verdad. Poco a poco se están consiguiendo algunos actos de reparación, siquiera sea simbólica y aunque sea un poco tardías, como el de hoy, pero falta la justicia. Y es, francamente, un poco triste que en pleno siglo XXI, que España ocupa el segundo país a nivel mundial después de Camboya en cuanto al número de desapariciones forzadas aún sin esclarecer, tenga que venir un grupo de Naciones Unidas el mes pasado precisamente a intentar tutelar a las víctimas que no han encontrado la tutela judicial efectiva en los órganos y tribunales de justicia de su propio país y hayan tenido que acudir a instancias internacionales y que haya habido y que sea la justicia argentina la primera que haya tenido que ordenar la detención de algunos miembros destacados de la represión franquista. El esfuerzo por reconstruir lo ocurrido ha sido largo y trabajoso y, como bien ha dicho Paco Espinosa, aún no está concluido. Y además, en cuanto al movimiento civil memorialista, no va a parar
en cuanto a dignificar a las víctimas y dignificar a su familia, dignificar a sus nombres. Y no solo por la cantidad de cientos y miles de víctimas que aún están esparcidas en fosas y cunetas, sino también por recuperar ese buen nombre de la Segunda República. Destacar que, como bien ha dicho Paco, Villafranca fue uno de los pueblos donde, gracias a la actitud de la izquierda, no fue asesinado ningún derechista. Y que además, precisamente en este pueblo, por suerte, cuenta ya con varios estudios locales, algunos de los cuales ya se han hecho mención, que han puesto o han dado luz a esta parte tan oscura de la historia de este pueblo. Y además creo que es un lujo que en la investigación, igual que en la investigación de todo el suroeste español, contemos con uno de los historiadores que han contribuido precisamente a cubrir ese vacío de lo ocurrido en esta provincia y en esta localidad durante la República y a consecuencia del golpe militar el 18 de julio. Desde aquí, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura quiere rendir un tributo y un homenaje por su ingente, riguroso y documentado trabajo de investigación a Francisco Espinosa Maestre y asimismo por su claro compromiso en todo momento para con las víctimas de la represión franquista. La represión tenía un objetivo, era sembrar el terror y acabar abruptamente con lo que fue el sueño republicano al que antes hacía mención. También ha dejado anotado y avanzado Paco Espinosa en su exposición el dato importante de la gran cantidad de mujeres que fueron asesinadas en este pueblo. Si no he hecho mal los cálculos de este listado actualmente constatado, aproximadamente un 13% de total eran mujeres. ¿A quiénes mataron? Pues mataron, por un lado, a las mujeres más activas y conscientes, a las maestras más comprometidas, con la clara colaboración de la Iglesia, a algunas mujeres que guardaban algún parentesco con los izquierdistas que se les escaparon a los verdugos, a las que protestaron y se rebelaron abiertamente contra la desaparición de sus familiares. En fin, hubo casos en que desaparecieron familias casi enteras y sobre todo si tenemos en cuenta que en muchos pueblos también se asesinó de Extremadura a menores de edad. El mensaje era claro, había que acabar igualmente con esa esperanza de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. En Villafranca hay un caso especialmente doloroso que yo no quiero terminar mis palabras sin mencionar. Es el caso de la maestra Catalina Rivero Recio. En su persona quiero ejemplificar el homenaje a todas las mujeres asesinadas por el fascismo en Villafranca. Catalina Rivero, aunque no era natural de este pueblo, porque pues había nacido en Zolita, provincia de Cáceres, fue asesinada con apenas 35 años cuando estaba a punto de casarse. Era la mayor de 6 hermanos, se había graduado en magisterio con un brillante expediente académico, acabando incluso la carrera un año antes del plan de estudios oficial, con la intención de ayudar a su padre viudo y a sus 5 hermanos. ¿Por qué la asesinaron? ¿Había matado a alguien? ¿Había robado? ¿Había atentado contra las autoridades en algún momento? Pues no. Había cometido quizá el peor de los delitos para los golpistas, y es que estaba educando a sus niños y a sus niñas en la libertad, en la igualdad entre hombres y mujeres, algo inasumible para aquellos que pretendían forjar la nueva España franquista con la fuerza de las armas. En la fase de proceso judicial a la que fue sometida, fue condenada precisamente por haber cometido el delito de rebelión militar. El párroco de esta localidad de aquellas fechas fue más explícito y anotó que fue fusilada por marxistas. El general Cuesta Monereo, el jefe del Estado Mayor de la Segunda División, había destacado además la feliz noticia de la detención de esta peligrosa, entre comillas, maestra por 2 valientes falangistas. En fin, creo que sobran las palabras, puesto que Catalina desapareció sin dejar rastro para toda la memoria democrática de Villafranca de los Barros y de Extremadura. Terminé mis palabras, como decía antes, el año pasado, expresando la necesidad
de un memorial con todos los nombres en este cementerio. Y este año quiero concluir emplazando al mismo equipo de gobierno municipal que ha hecho posible este memorial, si no en hacerle un monumento a la maestra Catalina Rivero Recio, que a lo mejor ella, tan humilde y discreta, le parecería un poco excesivo, sí al menos en honrar su memoria, poniéndole su nombre a alguna plaza o a alguna calle de esta hermosa localidad. Es nuestra obligación dejar claro que aquellos que dieron su vida por la libertad son un ejemplo para las generaciones futuras. Muchas gracias. Sincero y reconfortante a todos los familiares y amigos de las víctimas del franquismo que hoy os encontráis aquí. Y también a todos aquellos que no han podido acercarse, pero que han expresado intensamente, os lo puedo asegurar, el agradecimiento por la celebración de este acto cívico y democrático. Y asimismo, un saludo fraternal a todos los que os mueve o conmueve el espíritu ciudadano y solidario por el que estáis hoy aquí participando en este homenaje. Hoy no es un día cualquiera para Villafranca. Hoy, domingo 27 de octubre, nos hemos reunido en este cementerio municipal para inaugurar este monumento conmemorativo erigido para homenajear a los hombres y mujeres víctimas de la barbarie y la intransigencia. El carácter institucional de este acto busca promover la memoria de nuestro pueblo. El escritor francés Guy de Maupassant decía que nuestra memoria es un mundo más perfecto que el universo. Le devuelve la vida a los que ya no la tienen. Esto deseamos hoy, devolverles, de alguna forma, la vida a aquellos a quienes les fue arrebatada por la represión franquista. En estos días se cumple un año de cuando celebrábamos un acto igual de reconocimiento, en octubre del 2012, un acto por la memoria histórica y de lo que ello significa, y créanme que significa mucho. Un acto organizado, aquel, por el partido en que milito. Ese acto se organizó aquí, en este cementerio municipal. Yo tuve la oportunidad de participar en él también como alcalde presidente. Y aquí, justamente, ante muchos de vosotros, adquirí como alcalde el compromiso, en nombre del pueblo de Villafranca, de levantar un monumento conmemorativo que recogiera los nombres de todas las víctimas de nuestro pueblo que murieron a mano de una parte del ejército sublevado y de fuerzas políticas afines a los objetivos del golpe de Estado que tuvo lugar en julio de 1936 y cuya violencia exterminadora se extendió durante años, muchos años malvividos y malogrados por el terror y la sangre. Las tapias de este cementerio fueron escenarios de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad. Por ello, este recuerdo es hoy un lugar de la memoria de la represión, de las peores formas de violaciones manifestadas de los derechos humanos llevadas a cabo en el contexto de la guerra civil y posterior dictadura franquista contra los defensores de la Segunda República Española y su familia. Es verdad, tuvimos que ganar las primeras elecciones en el 83 para empezar a trasladar a nuestros muertos. En el año 84, un año después de tomar posesión de alcalde, trasladamos a los muertos que estaban en la entrada del cementerio. A lo largo de los 2 años intentamos recoger con los familiares y amigos escritos y al final los trajimos aquí. Inauguramos este recinto con ese monumento a la memoria de nuestros caídos en el año 87. Han pasado ya algunos años. Por eso los poderes institucionales no hacemos hoy más que seguir cumpliendo con nuestra obligación, el deber de rehabilitación, cuidado y conservación para el futuro como parte
del deber de recordar, que nos incumbe a todos y con la finalidad de preservar del olvido la memoria colectiva y evitar tesis negacionistas de conformidad con los principios de la ONU para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Memoria es un concepto ideológico, pero también historiográfico, y que no hace otra cosa que designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrar y entroncar con su pasado, valorándolo y tratándolo con especial respeto. La memoria y la historia adoptan necesariamente una forma de registro, continuamente reescrito y reevaluado a la luz de las evidencias. Sin embargo, se dice que la memoria se asocia a unos propósitos públicos no intelectuales. Estoy de acuerdo con estos conceptos, pero también con la importancia de no olvidar. El escritor y periodista norteamericano Ambrose Bierce sentenció que la desmemoria es un don que otorga Dios a los deudores para compensarlos por su falta de conciencia. Nosotros no hemos recibido ese don y por ello no tenemos esa falta de moralidad. En la memoria histórica son esenciales los actos conmemorativos y, por supuesto, un papel muy importante los cumplen los espacios simbólicos como en el que nos encontramos hoy. Y decisivos son los elementos de los que ampliamente podemos llamar cultura material con este monumento. Es verdad que todos los que están son, pero faltan gente. En los últimos días, en el propio ayuntamiento, hemos recibido documentación de familiares. Por eso hemos querido dejar una cuarta lápida en blanco para inscribir el nombre de otros muchos que faltan en ese listado oficial. Villafranca sí tiene memoria, José Manuel. Te agradezco sinceramente que nos acompañes hoy y al mismo tiempo eso me permite felicitarte y reconocer una vez más públicamente el gran trabajo emprendido y desarrollado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura que preside. Una tarea dura, difícil y comprometida, que ha calado y que obtiene sus resultados a favor de la verdad histórica y de la dignidad de las personas víctimas de la represión y de la opresión. Igualmente, tienen todo nuestro respeto y la más alta consideración las organizaciones y asociaciones creadas para la recuperación de la memoria histórica, no solo de Extremadura, sino de todo el país. Digo que Villafranca, amigos y amigas, tiene memoria colectiva porque ha sabido cultivarla. Es verdad que desde el año 87 está este monumento, en recuerdo de los centenares de víctimas cuyos restos trasladamos años anteriores, donde además su familia más allegada ha podido depositar unas flores cuando ha querido y pudieran, ante sus restos, dedicarles unos momentos íntimos de reflexión y de recuerdo. Hoy, 27 de octubre de 2013, vamos a hacer oficialmente la inauguración de este memorial, obra del marmolista local Manuel Pérez Sánchez, al que quiero agradecer públicamente el tiempo que ha dedicado y sus desvelos para que todo quedara a nuestra mayor satisfacción. Memorial que es el resultado de una empresa común y colectiva. Por una parte, creo que estaremos de acuerdo en esto. Existía latente el dolor de los familiares, de aquellos que fueron víctimas de la ira asesina, que junto con el deseo, por otra de muchos otros, de resarcir la dignidad de sus familiares, de reparar tanto agravio, de compensar tanta soledad, ante el recuerdo, mientras nos rodeaba un silencio culpable, una indiferencia demoledora y un olvido despreciable. Por fin nacía la oportunidad de reconciliarnos con la historia de un país roto por un golpe de Estado que estalló en una larga guerra civil,
que se llevó por delante el primer régimen político genuinamente democrático que ha tenido España hasta el actual nacido de la reforma política del 77 y la Constitución del 78. Esto es lo que hemos sentido, lo que han sentido y aún siente tantas personas que perdieron a familiares y amigos. De esto nos ha hablado Dolores y la poesía leída por Paca y Matamora. Gracias, María José, por tu intervención. Dolores, que es también parte de esa intrahistoria que diría Unamuno. La historia sentida y personal que se vio truncada porque dio un giro para peor y que desde esa posición relegada tuvo que remontar, escalar con grandes esfuerzos y penalidades para al final seguir viviendo, como tanto de los que estamos aquí presentes. ¿Verdad, Obdulia? A la Molana solo le fusilaron 3 hermanos, una hermana y a su cuñado. ¡Qué horror! Y ese sentimiento colectivo obtuvo una espectacular respuesta por parte de historiadores que con su formación y con su trabajo de investigación, salvando muchas dificultades, no se resignaron a lo que se había enseñado en las escuelas y universidades de la época franquista. Historiadores concienciados y concienzudos en la búsqueda de las razones del hecho histórico, de las causas de las consecuencias, de las responsabilidades, de los hechos constatables y que al fin sirvieron sus esfuerzos para revelar, para dar luz, para remover los obstáculos de tanta tergiversación, de tanta falsedad y de tanta manipulación en que se ha visto envuelta la historia de nuestro país. La historia del golpe de Estado, de la guerra civil, de la represión, del hostigamiento, afloró para ser conocida y estudiada pese a la oposición de otros. Pocos, quizás, pero con mucho poder y poderes, que aún siguen reinventando la historia a su conveniencia. Pero son los historiadores, aquellos que indagan para la aproximación a lo que verdaderamente ocurrió, los que han proporcionado una visión de fondo del hecho histórico de la represión franquista, del golpe de Estado y de la guerra civil. Y llegó el momento, afortunadamente desde hace años, de investigar y dar a conocer la dimensión del desastre y la calamidad nacional que se vivió a partir de 1936. Faltaban los nombres. Se hacía necesario el nombrar y el publicar. Apremiaba el momento de identificar con nombres y apellidos los centenares de muertos de nuestro pueblo, de las personas asesinadas por la dictadura franquista aquí en Villafranca. Y aquí el resultado del trabajo minucioso y comprometido. El 1 de marzo de 2013 tuvo entrada en el registro municipal un listado oficial con los nombres de villafranqueses, hombres y mujeres que habían sido víctimas de la represión franquista. Fue entregada esta lista por Francisco Espinosa Maestre. Amigo Paco, gracias por estar aquí. Gracias por tu palabra en el día de hoy y gracias, en nombre de todos, estoy seguro, por toda tu obra. Gracias a ella, hoy todos los españoles conocemos un poco mejor los hechos que realmente ocurrieron en España en esas terribles fechas. Paco Espinosa nos entregó ese listado, pero como él escribe, fue fruto del trabajo de varios autores y que ya se han hecho referencia desde esta tribuna, pero que yo también la quiero hacer. Sebastián Merino Muniana, María del Espino Núñez Barranco, José Antonio Soler Díaz Cacho. A todos vosotros, gracias, nuestro agradecimiento y en muy particular a todos los que estáis aquí presentes y sus familiares. Quiero agradecer también, me lo van a permitir, muy especialmente en este acto, el trabajo realizado durante mucho tiempo por mi buen amigo y compañero Andrés Moriano, para poner en valor la memoria histórica y también para llevar adelante este monumento por nuestros familiares y amigos. Este acto contribuye, así es nuestro deseo al menos, a la creación de conciencia cívica. Queremos promover con él
los valores esenciales de la vida en comunidad, ligadas por lazos de comprensión y respeto mutuo entre las personas, por diferentes que sean sus ideas, pero siempre ejercitadas en un marco de tolerancia y libertad. En estas lápidas aparecen los nombres de esa lista fatal de muertos inscritos para siempre. Aquí están las víctimas, como llamada, como aviso perpetuo de lo peor que es capaz de hacer un ser humano. Es capaz de hacer un ser humano a otro por el desenfreno de la violencia, arrebatarle la vida. Aquí están, en cada nombre, las vidas rotas de sus familiares que tuvieron que llorar su desgracia calladamente y en el más absoluto de los miedos y con el estigma del dedo acusador, pasando por ser, en aquellos tiempos del fascismo, más merecedores de castigo que víctimas, que es lo que en verdad siempre fueron. Faltaba un régimen de libertades para el reconocimiento y poner las cosas en su sitio. Todavía, desafortunadamente, queda mucho trabajo por hacer. No se dan estos homenajes por todas partes igual, pero sin duda que se ha dado un extraordinario y irreversible paso adelante para restablecer un orden basado en hacer justicia y reponer tanto daño causado. Por eso, agradezco a todos vosotros, a todos ustedes, su asistencia. A todos los que habéis hecho posible este acto, también quiero, desde el Ayuntamiento, institucionalmente, daros públicamente las gracias. Hemos participado, tenemos conciencia de ello, en un acto de reconciliación para avanzar, para progresar en una sociedad que debe regirse por valores democráticos, en una sociedad donde imperen valores tan elevados como la libertad, el pluralismo político, el progreso humano, la justicia social, la igualdad de oportunidades, el fomento de la calidad de vida y un futuro digno y esperanzador para todos por igual. Por esto dieron y perdieron la vida muchas de estas personas, muchos de los nuestros. Como dijo Borges, voy terminando, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Este espacio es no solo un homenaje, no solo un recuerdo, sino un fin, el de investigar, recuperar, preservar y difundir la evocación de los desaparecidos. No quiero terminar sin agradecer a Isabel y Verónica su magnífica participación e interpretación musical a lo largo de este acto. Hoy queda sellado aquí, en el cementerio municipal, nuestro compromiso personal y colectivo de seguir ejercitando nuestra memoria frente al olvido. Hoy es un día muy especial para Villafranca. El pueblo de Villafranca rinde homenaje a sus víctimas, a las víctimas todas del franquismo y de su represión, porque creemos, defenderemos siempre un Estado social y democrático de derecho. Muchas gracias a todos por su asistencia.